Hoy veremos con todo detalle qué realmente es el reino de Dios y dónde está el reino. Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso sí es el reino. Amén. Vamos a ver cuidadosamente a lo largo de la Biblia cuando Jesús habló del reino de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Y qué es el reino de Dios? Primero, vamos a tener un contexto del Antiguo Testamento. El reino de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a lo que fue la elección, primero cuando Dios saca al pueblo de Israel, elige a los descendientes de Abraham, los saca de Egipto, los lleva al desierto, y en el desierto les dijo para qué los había sacado. Éxodo capítulo 19, verso 4 y 5 nos dice para qué sacó él al pueblo de Israel de Egipto. Entonces tenemos en primer lugar, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Y el verso 5 dice, ¿para qué? El verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6, y vosotros me seréis ¿qué? Seréis, habla de una condición, es decir, si hacen guardar todos los preceptos y mandamientos que Dios les dio, entonces seréis, es decir, ese seréis será el resultado de la obediencia descrita atrás. Si no lo hacen, pues no pueden ser pueblo. Vosotros, no les dijo me sois, sino me seréis, es decir, cuando me obedezcan, cuando su obediencia sea una realidad, entonces me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son, note lo que va a decir, estas son no cualquier palabra, sino las santas palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, ahí establece para qué lo sacó. Y si le obedecen, serán un reino de gente santa. Amén. No se estableció de manera plena, ni dijo Dios en ninguna parte que ya el reino de Dios estaba en la tierra, porque partía o estaba condicionado ¿a qué? A la obediencia. Como no hubo una obediencia real en el Antiguo Testamento, el reino nunca se pudo establecer, es decir, el reino de Dios. Dios estableció por pedido de ellos, o más bien concedió. Recuerden que tener reyes en Israel fue una concepción que Dios hizo por un pedido del pueblo. ¿Cuántos han leído Primera de Samuel capítulo 7? Recuerdan que Samuel lloró cuando el pueblo le dijo a Samuel que querían un rey como lo tenían las otras naciones. ¿Qué les dijo Dios a ellos? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Por eso de él es un rey como lo han pedido. Es decir, que tuvieran reyes, que el primero fue Saúl, que tuvieran reyes se hizo por solicitud del pueblo y no por un mandato de Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo que pasó. De todas formas hubo un respeto hacia Dios, aunque no era un reino realmente teocrático, es decir, gobernado directamente por Dios, porque se gobernó a través de jueces, a través de los reyes, a través de profetas. Aunque no era plenamente un reino de Dios, sin embargo se tuvo un respeto en mucha gente hacia Dios en ese sentido. Ejemplo,
Gedeón vence los madianitas, capítulos 7 y 8 de Jueces, vence a los madianitas, y cuando vence a los madianitas, el pueblo le hace un pedido especial a Gedeón. 8, 22 y 23 de Jueces, 8, 22 y 23 de Jueces, el pueblo hace este pedido. ¿Qué le piden a Gedeón? Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Note, le hicieron esa petición a él, que realmente que se estableciera una especie de dinastía a partir de él, para que lo señoreara o para que reinara sobre ellos. Gedeón respondió, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Es decir, Gedeón tuvo un respeto muy grande y dijo: el único que puede ser señor de ustedes es el Señor. Alabanzas a Dios, el único Señor de ustedes será Dios. Él no se comprometió con esto. Alabanzas a Dios. Cuando se establece la monarquía en Israel, pues no Saúl, porque Saúl al fin y al cabo era un carro loco que no sabía para dónde iba, pero por lo menos en el caso de David y Salomón bajo las instrucciones de David entendían esto. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 12. Primera de Reyes 2:12. Nos va a decir lo siguiente: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Aquí dice que se sentó. ¿Dónde se sentó? En el trono de David su padre. Más tarde, los copistas de Esdras corrigieron eso. Salomón no se sentó en el trono de David, se sentó en el trono de Jehová. Capítulo 29 de Primera de Crónicas, capítulo 29 y el verso 23. Primera de Crónicas 29, 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de ¿quién? Note que ya estos que corrigieron en gran parte libro de Jueces, libro de Reyes, en fin, todo eso que hacen la corrección, dicen que se sentó Salomón por rey en el trono no de David, sino en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Entonces, ven cómo había un respeto de todas formas, aunque el reino, es decir, el tener un rey, no había venido por decisión de Dios, sino por petición del pueblo. Sin embargo, en algunos reyes, no en todos, hubo un respeto hacia Dios profundo, sabiendo que ese trono realmente no era de ellos, sino de Dios. Y el capítulo 47 de los Salmos, cuando este salmo que se hizo para cuando se recuperó el arca de la tierra de los filisteos, y que finalmente, después de muchas dificultades, se puede introducir en Jerusalén, entonces se escribió este salmo para esa ocasión por David. Y este salmo dice: pueblos todos, batí las manos, aclamad a Dios. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo debemos de cantar? Por allá como que no nos escuchen, o que nos escuchen, que realmente estamos adorando a Dios con voz de júbilo. ¿Por qué? Porque Jehová es el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y luego dice: Él someterá. Note lo que Él está diciendo, esto está en futuro. Él no dice Dios sometió
a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, quiere decir que el reino no había llegado. David sabía que el reino de Dios aún está en el futuro. Por eso, cuando venga el reino de Dios, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Amén. Y sigue diciendo, subió Dios, Él eligió nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Y el 5, subió Dios con júbilo Jehová, con sonido de trompeta. Luego el 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Lo están reconociendo. David está reconociendo que el verdadero rey es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el rey ¿de qué? De toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Lo vimos? Bien, entonces dejamos esto del reino de Dios. Como vimos, aún en este salmo, está apuntando ¿hacia dónde? Hacia el futuro. El reino de Dios en este salmo de David está en el futuro. ¿De acuerdo? Ahora llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos en San Marcos en el capítulo 1 y vamos a ver el verso 14 en adelante. El primer mensaje de Jesús, la primera predicación de Jesús fue esta. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Verso siguiente, ¿qué decía? Es decir, ¿cuál es el contenido de su sermón? Diciendo, ¿qué dijo? Dijo estas cosas, note, él primero dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios había llegado o se había acercado. ¿Cómo es? ¿El reino de Dios había llegado o solamente se había acercado? Hasta ahí el reino de Dios no ha llegado. Se ha acercado, pero no se ha establecido. Amén. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder acceder al reino de Dios? ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos y creer en el evangelio. Note, ¿qué hay que hacer para acceder, para ingresar en el reino de Dios? Arrepentirse con un arrepentimiento verdadero y ¿qué más hacer? Y creer en el glorioso evangelio de Jesucristo el Señor. Alabanzas a Dios. Hasta ahí tenemos lo que es la introducción. Ahora, se usarán para el reino de Dios en la Biblia, en el Evangelio especialmente, se usará dos preposiciones. La preposición, bueno, en español, la preposición de. Ejemplo, San Mateo capítulo 13, verso 11. San Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí tiene un de. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Ese de ahí es procedencia. Hay un de procedencia y hay un de pertenencia. Hay que diferenciar eso. El de procedencia, I is from, ¿de dónde viene usted o de dónde es usted? Y el of, from, en inglés, es procedencia, y of es pertenencia. ¿De quién es esta casa? ¿De quién es este carro? Claro, ¿de quién es este muchacho? Por decir algo. Eso es pertenencia, distinto de el de procedencia. ¿Entendido? Entonces, cuando habló del reino de los cielos, habla de procedencia. ¿Por qué? Porque viene del cielo de Dios. Correcto. Como lo que se reza
en el Padre Nuestro. ¿Cuál es la oración del Padre Nuestro? De Mateo 6, de Lucas 11. Vosotros cuando oréis decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Note la primera petición: venga a nosotros tu reino. Venga, habla de un venir, una petición que está diciendo que el reino de Dios, que hasta ahora su jurisdicción es exclusivamente el cielo, el mundo superior, ese gobierno celestial venga también aquí a la tierra y nos gobierne a nosotros. Amén. Eso es lo que está diciendo en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Es decir, el cielo está absolutamente bajo la jurisdicción, el mando y la soberanía de Dios. Así como ángeles, arcángeles y todos los principados y potestades del mundo superior están bajo el gobierno de Dios, aunque yo esté aquí en la tierra con los pies empolvados todavía, yo quiero estar bajo la soberanía de Dios, quiero estar bajo la obediencia a Él. Alabanzas a Dios. ¿Entendido esto? Entonces, por eso el D de procedencia, ¿ya? El D de procedencia. Ahora pasamos al D, dejamos el D de procedencia y pasamos al D de pertenencia. Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino de Cristo y de Dios. Ahí ese de es pertenencia. Ya no es procedencia, sino que es pertenencia. ¿Estamos? ¿Hasta ahí no nos hemos perdido? Y si alguno se perdió, pidamos el favor que venga el Gaula, algún bloque de búsqueda y nos ayude a encontrarlo. ¿Estamos ubicados bien? Bien, ahora Jesús hablando con Nicodemo, recuerden lo que le dijo. ¿Qué dice Jesús? San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. En este diálogo que Jesús sostiene con un gran sabio de Israel. Había un hombre de los fariseos que, ¿cómo se llamaba este señor? Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Luego Jesús le responde a este hombre. ¿Qué le dice Jesús? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de ¿qué? No naciere de nuevo, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Hay unas condiciones para entrar en el reino de Dios. No naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 4, el Nicodemo insiste, entendiendo el asunto desde un punto simplemente biológico, y por eso él dijo esto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús es más contundente con la respuesta. No está hablando de un asunto biológico, está hablando de un asunto espiritual. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué pasa? No entrará en el reino de Dios. No entrará en el reino de Dios.
Aquí, antes de ahondar más sobre esto, quiero decirles una partecita para aclarar. El reino de Dios en este momento, el reino de Dios tiene tiempos, tiene diversos tiempos. El primer tiempo del reino de Dios es un reino que es un estado. El reino de Dios hoy es un estado, no es un lugar. ¿Correcto? Una cosa es un lugar y otra cosa es un estado. Alguien dice, uy, yo amanecí hoy con un estado emocional. ¿Quiere decir que amaneció en otro lugar? O así haya amanecido dormido en la misma cama, tiene un estado ¿qué? Alterado, aburrido o alegre, lo que quiera. Entonces estoy hablando de ¿qué? Haciendo diferencia de ¿qué? De un estado y un lugar. Una cosa es un estado y una cosa es un lugar. Amén. Lugar es un sitio geográfico. Hoy el reino de Dios no ocupa un sitio geográfico. Hoy el reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en todos los que hemos recibido a Cristo como el verdadero Rey y que Cristo es el soberano de nuestras vidas. En ellos y en nosotros está el reino de Dios. Veámoslo en palabras de Jesús. San Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. San Lucas 17, 20 y 21. El reino de Dios está en nosotros, no es un lugar. No está en el Vaticano, ni está allí, ni está allá. Está en nosotros. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿dónde está? El reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Está entre nosotros. Todo hombre o mujer que le ha entregado su vida de verdad a Jesucristo y ha hecho de Jesucristo su único Señor y Dios y su palabra como el único, la única constitución, por decirlo así, a obedecer, ese está bajo la jurisdicción de Dios y tiene a Dios por Rey y Él pertenece, Él es uno de los hijos del reino. Alabanzas a Dios. Entonces, ¿cuántos pertenecemos a esa familia del reino de Dios? Todo aquel que de verdad se ha sometido a la obediencia, a la voluntad de Dios, al sometimiento a la voluntad, a la soberanía de Dios, en ese está el reino de Dios y ese pertenece al reino de Dios. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses 1, 13. Mire esto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Cristo, ¿y a dónde nos trasladó? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hemos sido sacados ¿de dónde? Del reino de la potestad de las tinieblas, que es del diablo. De allá nos sacó Jesucristo y nos trasladó a su propio reino. Alabanzas a Dios. Hablamos de un reino espiritual. Amén. Pertenecemos a un reino espiritual. En el tiempo del milenio será un reino terrenal. Ya será lugar. El reino de Dios será un lugar, que es la tierra. Alabanzas a Dios. Ahora es un estado, en el futuro será un lugar. ¿Cuándo es ese lugar? Zacarías capítulo 14, verso 9. 14:9 de Zacarías. Note lo que dijo. El texto dice, en aquel tiempo Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9.
y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, no tres. En ese entonces la gente se dará cuenta que no son ni dos ni tres, sino que es un solo rey. En aquel tiempo Jehová será uno, y uno su nombre, no tendrá tres nombres, sino uno su nombre. Y en aquel tiempo, ¿qué? En la parte anterior del versículo dijo que será rey sobre toda la tierra. Ahora Él es rey sobre todos nosotros. En ese futuro será rey sobre toda la tierra. ¿Estamos? ¿No nos hemos perdido? ¿Estamos bien? Ahora vamos a otra partecita un poco pesadita. Aquí hay que ponerle un poquito de vaselina al asunto. Vamos a poner un poquito de vaselina porque aquí viene la parte fuerte del reino, ¿ya? De pertenecer al reino. Mire, no se puede pertenecer al reino y hacer cosas que son contrarias al reino. No se puede pertenecer y hacer aquellas cosas que desagradan o que son abiertamente desobediencia a Dios. Si se pertenece al reino, obedece a Dios. Si no pertenece al reino, no obedece a Dios. Y aquí vamos a ver una partecita. ¿Por qué en las congregaciones se ve de todo? Gente que obedece a Dios y gente que llamándose hermano no obedece a Dios. ¿Ah? ¿Por qué hay hermanos que en la congregación son de bendición y por qué hay otros que son de tropiezo? ¿Ah? Que en vez de ser de bendición, viven sirviendo de escándalo, de tropiezo para este, para el otro. En fin, ¿por qué? Ya veíamos ahora con uno de los pasajes que citó nuestro hermano Bautista, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 6. Primera de Tesalonicenses 4, 6. Este texto del verso 3 está hablando de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, en fin. Pero el verso 6 dice que ninguno en el reino de Dios, la persona que realmente pertenece al reino de Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es decir, en ningún aspecto, ni espiritual, ni físico, ni económico, en nada engañe a su hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Note, el reino de Dios es un asunto muy serio. Y aquí, el que no funcione como Dios ordenó, Él es vengador de todo eso. El que castiga es Él, el que salve es Él, el que justifique es Él, el que defiende es Él, pero el que castiga también es Él. Al fin y al cabo, Él es el Rey. Alabanzas al Señor. Por eso, mucho cuidado. Voy a leerle dos pasajes más para aclarar esta partecita. Y la primera la vamos a tener en Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Primera de Juan capítulo 3 verso 8, que dice: el que practica el pecado es del reino de Dios, ¿cierto? ¿Y quién es el que practica el pecado? El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Note, una palabra con la que quiero hacer una claridad: practica. La palabra práctica. Dejémosla ahí. Vamos a Gálatas capítulo 5 verso 19 al 21. Allí está la lista una larga lista de hechos que son contrarios a Dios, conocidos también como antivalores.
Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, en primer lugar, adulterio. ¿Qué más sigue? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿qué más? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, ¿qué dijo? Que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿Heredan o no heredan? No heredarán el reino de Dios. Es lo que estamos hablando. El reino de Dios. Perdón. Entonces, la palabra practicar, los que practican tales cosas. Un asunto es que en una competencia de ciclismo, un ciclista en el Giro de Italia, Vuelta a España o Tour de Francia, se caiga. Lucho Herrera, por allá en el 80 y pico, ganó una Vuelta a España y en una de esas, tuvo varias caídas. En una de esas llegó incluso con el rostro bañado en sangre, ¿recuerda? Pero ganó, aunque se cayó, ganó. Una cosa es que alguien, por error, por ignorancia o en un momento dado de debilidad de su carne, cometa un pecado, a que practique el pecado. Practicar es un hábito frecuente. Practicar es una conducta diaria. Una práctica es algo que es un hábito, algo habitual que la persona hace habitualmente. Eso es la práctica. Distinto que alguien en un momento dado se equivocó y tuvo su error, pero se levantó, corrigió su error y siguió fiel y siguió firme. Es decir, estoy haciendo esa claridad sobre el que practica el pecado o el que simplemente cometió un error en un momento dado de la vida, del camino, pero lo corrigió enseguida, se levantó y siguió, y cual Lucho Herrera cruzó la meta triunfante. ¿Qué dice, hermano Emilio? ¿Fue así o no? Ah, bueno, usted es el referente aquí del ciclismo. ¿Así pasó o no? Bueno, entonces, he ahí. Entonces, es esa claridad, ¿cierto? Hay personas que han llegado a la iglesia y han cometido errores, pero los han sabido corregir, se han sabido levantar. Dios los ha restaurado, porque en Dios hay restauración verdadera. En Dios hay verdadera restauración. Alabanzas a Dios. Incluso hay personas que llegaron a la iglesia, que vinieron a la iglesia no con las intenciones de obedecer a Dios ni de seguir el evangelio. Llegaron a la iglesia con un propósito distinto. Por ejemplo, el hermano Ramiro Flores, que fue pastor aquí, que estando aquí durmió en el Señor, él convivía con la que llegaría a ser su primera esposa, la hermana Margarita Luján, en Dabeiba. Ellos convivían juntos, pues antes de ella y él conocer el evangelio, ellos convivían. Pero un día, una hermana de la iglesia, de nombre Celina Borja, que ya también durmió en el Señor, le habló del evangelio a Margarita Luján. Y Margarita Luján comenzó a asistir a la iglesia. Y Ramiro Flores no. Él no le gustaba el evangelio para nada. Y se disgustó mucho cuando supo que Margarita Luján estaba asistiendo a la iglesia. Y un día, para empeorar las cosas, Margarita Luján le dijo: Ramiro, hasta aquí llegamos. Yo me voy a convertir al Señor, de tal manera que nuestra relación aquí termina. Todo lo nuestro se muere hoy,
porque yo voy a entregar mi vida a Jesucristo. Y esa noche Ramiro la pasó muy mal, pensando qué iba a hacer entonces. No le gustaba el evangelio, porque le gustaba bastante era doblar el codo, la cervecita y eso. Pero su esposa se fue, él quedó solo, y en esa soledad dijo: no, me voy para la iglesia. Inicialmente pensó que yéndose a la iglesia la volvería a sacar de la iglesia para que siguiera viviendo con él, pero no. Buscó a Margarita en la iglesia y ella está firme con Dios. No hay posibilidades. El hombre lo que hizo fue seguir asistiendo a la iglesia, y ahí asistiendo a la iglesia el Señor trató con él. Alabanzas al Señor, entendió el evangelio, se convirtió al Señor, y ya convertidos ahí sí se casaron. Claro, y se casaron y se formó ese hogar, y más tarde, unos tiempos después, salieron al ministerio. Amén. Ese fue el asunto. Entonces, hay personas que no han llegado propiamente al evangelio porque lo han creído, han llegado con otros propósitos, con otras intenciones. Dios ha encauzado todas las cosas para que estas personas sean salvas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Dios hace todas estas cosas. Alabanzas al Señor. ¿Hasta ahí lo hemos entendido bien? Entonces, una cosa es que un hermano se haya equivocado una vez, y otra cosa es que se siga equivocando diario. Una cosa es que alguien se haya tropezado y caído una vez, y otra cosa es que siga caído, o levantándose y cayéndose otra vez, como Juanito, como la famosa canción de los voceros de Juanito que se reconciliaba, como uno que conocí en Pereira, que se reconciliaba cada 8 días. Y una vez, en una dominical en Cuba, Pereira, yo estaba para un evento allí, y él dijo: hermanos, si me permiten testificar, yo doy mi testimonio para la gloria de Dios. Y el hombre pasó y dijo: hermanos, yo estoy muy feliz, porque ahora 8 días, el sábado, en un culto que hubo aquí, me reconcilié con el Señor. Fue una tremenda felicidad, tan grande que no me cabía en el pecho de haberme reconciliado, que de la alegría fui y me pegué una rasca, hermanos. ¿Qué tal le parece? Entonces, una cosa es que una persona realmente busque ser restaurado, a que insista en seguir viviendo en su pecado. Eso es muy distinto a las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a ir a la parte dura que Jesús citó respecto del reino. Y nos vamos a San Mateo capítulo 13, verso 36. Perdón, primero, verso 24. Vamos a comenzar en el 24. Mateo 13, 24. En la parábola del trigo y la cizaña, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos. Ya vimos que ese de aquí es, ¿qué es lo que es? Cuando Jesús dice el reino de los cielos, ¿es pertenencia o procedencia? ¿Cómo lo entendieron? Procedencia, que viene de allá. ¿Ya? El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, es decir, los trabajadores del hombre, vino su enemigo. ¿Y qué sembró? En el mismo campo. ¿Qué sembró? Cizaña entre el trigo. ¿A dónde la sembró? ¿Aparte del trigo? ¿Al lado del trigo o entre el trigo? Y se fue. Y el verso siguiente: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, es decir, el trigo creció y dio su fruto, pero también ahí que estaba sembrado entre el trigo, y es una planta semejante, igualita, lo que lo distingue es el fruto. En todo lo otro
Su aspecto es igual. Lo único que lo distingue es el fruto. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Respondió él. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué dijeron los siervos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué respondió el Señor? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Aquí, para aclarar esto, algunos dicen: esa persona tan mala que asiste a la iglesia y el pastor se hace como que no lo supiera. Se hace el de las gafas. Se hace el de las gafas, y esa persona, ese hombre o esa mujer, con ese testimonio horrible que tiene, ¿está autorizado el pastor para sacar a una persona por mal testimonio de la iglesia? ¿Para echarla de la iglesia? Los hombres le preguntaron al Señor: ¿qué hacemos con esa cizaña que tiene mal fruto? ¿La arrancamos o la dejamos ahí? ¿Qué dijo el Señor? El pastor no puede hacer nada, tiene que dejarlo ahí, ¿sí o no? Esa persona pondrá problemas, servirá de tropiezo, hará tropezar a más de uno. Pero ¿quién le cobrará las cuentas? ¿Y quién lo sacará de la iglesia? Lo sacará el Señor. Ahí sí. Entonces nos vamos al verso, desde el verso 36, nos trasladamos al verso 36, estábamos en el 24, vamos al 36, en ese mismo capítulo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Note, un pedido especial. Les había dicho 7 parábolas, pero ellos solamente pidieron explicación sobre esta. Es decir, la más complicada que ellos vieron fue esta. Por eso pidieron información sobre ella. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo, ¿cierto? El que siembra la buena semilla, el que sembró la buena semilla del Evangelio, que es el Evangelio en su vida y en la mía, fue Jesucristo. ¿Quién fue el que la sembró en su vida? Jesucristo es el que siembra la buena semilla, y la buena semilla pues es la palabra del reino. Respondiendo el Hijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿El campo cuál es? El mundo. ¿La buena semilla cuál es? Son los hijos del reino. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Y las cizañas son quiénes? Los hijos del malo. Los hijos del malo, ahí al lado de entre la buena semilla, entre los hijos del reino. Sí. Y luego siguió: el enemigo que la sembró, ¿quién fue? El diablo. ¿Para qué la sembró? Pues para que sea de tropiezo, para que, claro, escándalos y de todo lo que quiera, mal testimonio. La siega es el fin. La siega es cosecha. Cuando habla de siega, habla de la cosecha. La cosecha es el fin del siglo, y los cosechadores, es decir, los colectores de la cosecha, son los ángeles. Verso 40: de manera que como si arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo. Note lo que va a hacer el Señor. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino, no del mundo, porque la cizaña no está del mundo, pues al fin y al cabo todos son inconversos. No. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino, es decir, de su iglesia. El reino de Dios ahora es su iglesia. Como vimos que el reino de Dios no es un lugar sino un estado,
El reino de Dios está ¿dónde? Está entre nosotros. Recogerá de su reino, que es la iglesia. ¿A quiénes recogerán? De su reino, a todos los que sirven de tropiezo. Esos que causan escándalos, que maltratan, que dan mal testimonio, que engañan, que esto, lo que sea, o fornican o adulteran sin tener temor de Dios, o hablan mal de su hermano sin tener temor de Dios, y hacen tropezar. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hacen es un hecho continuado igual, es decir, es una práctica constante. Y luego, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para allá van ellos. Y en cambio, entonces los justos, cuando ya estos estén echados al horno de fuego, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga, dijo el Señor. Recuerden que esto lo había dicho Daniel. El profeta Daniel, en su capítulo 12 de Daniel, dijo esto. En aquel tiempo, hablando del tiempo que es el tiempo cuando venga la gran tribulación y final de la gran tribulación, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, es decir, la gran tribulación que viene, cual nunca fue. Ni habrá nada semejante a esto desde que hubo gente hasta entonces, es decir, no volverá a haber nada como esto. En aquel tiempo serán, ¿qué? Libertados. Será libertado tu pueblo, es decir, el pueblo de Daniel, y todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen, aquí, note lo que va a decir, aquí hay una separación entre unos y otros. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Note dos destinos distintos. Unos despertarán para vida eterna y otros despertarán o resucitarán ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua, es decir, para condenación eterna. Y luego siguió: y los entendidos, que corresponde a los justos que citó Jesús en Mateo 13, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, hay que revisar en qué condición estamos. Hay que revisar en qué condición estamos. En todo lugar que uno llega, encuentra gente muy buena, comprometida con Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que le sirve a Dios de todo corazón, que son una tremenda bendición a sus hermanos. Amén. Que ayudan, que restauran, que evangelizan, que buscan, que oran, en fin. Y hay otros que simplemente están causando problemas, escándalos, tropiezos, reclamos a diario, porque su testimonio no pertenece a un verdadero hijo de Dios. Pero ¿qué hacemos con ellos? Los expulsamos, le decimos: usted por favor tiene prohibido entrar aquí. Tenemos que dejarlo. Pero ¿quién lo va a sacar de ahí? Dios lo va a sacar. Enviará sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo o escándalo y los pondrá en su lugar. Pero espero que usted y yo no estemos ahí, que seamos el verdadero trigo del Señor. Alabanzas a Dios.
en apariencia física, unos y otros somos iguales. Unos y otros iguales. Cantamos juntos, nos reunimos juntos, adoramos juntos. Unos y otros son iguales. Iguales. ¿Qué es lo único? Como la cizaña es semejante al trigo, igualita. Y está sembrada ahí entre el trigo. ¿Qué es lo único? ¿Cuándo vinieron los hombres, cuando vinieron a descubrir que había un producto distinto al trigo? Cuando vino el fruto. Cuando la planta creció y echó fruto, pues que dieron cuenta, hola. Y nosotros creíamos que esto todo era trigo. ¿Y por qué estas plantas que parecen trigo echaron un fruto distinto? Ah, es que eran cizaña. Lo que diferencia o pone de manifiesto quién es y quién no es el fruto. De ahí que por los frutos, dijo Cristo, los conoceréis. Alabanzas a Dios. Los árboles malos se conocen por el fruto. Los árboles buenos se conocen por el fruto. ¿Por qué no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni puede un árbol bueno dar malos frutos? De ahí que por los frutos los conoceréis. Eso le está diciendo Jesús en San Mateo capítulo 7, verso 16 en adelante. Pero aquí hemos llegado entonces a una parte bien reflexiva. Debemos de autoexaminarnos ahora. ¿Qué somos hasta aquí? Como dije, puede ser, por eso la vaselina de ahora, puede ser que alguno hasta aquí haya venido por error, porque traía muy marcadas unas costumbres, unas prácticas muy feas del pasado, unas cadenas muy fuertes del pasado, y hasta aquí no haya podido dar el fruto que Dios ha estado esperando. Pero puede ahora cambiar las cosas. El Señor visitó una vez una higuera, ¿recuerda? Frondosa. Tuvo hambre el Señor un día y al ver una higuera frondosa fue a buscar fruto en ella. ¿Halló fruto en ella? No la halló. Hay dos higueras, no confundir, hay dos higueras. Una que la maldijo de inmediato y se marchitó. Y hay otra higuera que el que la cuidaba le dijo, Señor, dale un año más. Es decir, el dueño intercedió por la higuera. Señor, dale un año más. Yo la voy a podar, yo la voy a limpiar, incluso un vallado le voy a hacer para que ninguna otra planta le haga daño. Y si da fruto, la dejas. En un año se sabe. Y si no da fruto en este año de oportunidad, pues la cortas. ¿Qué tal le parece? Quiere decir que aún a esa higuera que hasta hoy no ha dado fruto, a esa persona que hasta hoy no ha tenido un verdadero arrepentimiento, no ha tomado las cosas de Dios con seriedad, como hay que tomarlas, y ha seguido dando tumbos y poniendo tropiezos en la iglesia con los hermanos, con este y con el otro, es hora de cambiar. Estamos iniciando un año. ¿Le pedimos a Dios que le dé un año más de oportunidad o que lo corte ahora? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Un año más de oportunidad? ¿Será que alguien necesita una oportunidad más? ¿Quién necesita una oportunidad más? ¿Quién necesita una oportunidad más? Aprovecharemos que hemos llegado a este año y ponemos las cosas en orden. Ponemos, como dice el dicho popular, la casa en orden con Dios. Casa en orden, recordemos que no es un refrán. Eso fue lo que Dios le dijo a Ezequías a través del profeta Isaías. ¿Recuerda? Ordena tu casa porque vas a morir. Capítulo 38 de Isaías.
Eso de poner la casa en orden es una frase que viene de Dios y se la mandó a decir a Ezequías. Y pienso que hoy nos la está mandando a decir también a nosotros. Pongamos nuestra casa en orden. Es máxime, no solamente por lo que sea la fragilidad de la vida. Recuerden lo frágil que es la vida. Ayer un muchacho con toda la ilusión del mundo salía para un evento aquí en Marinilla, salía en su avioneta y no llegó. ¿Recuerdan? Ayer tarde. Joven, 34 años. Y ahí se acabó todo. ¿Sí o no? La vida es sumamente frágil. Nos vamos de aquí cuando menos pensamos. Y de otro lado, la venida del Señor está a las puertas. Necesitamos estar preparados. Entonces, hijos del reino, mayor compromiso con Dios. A ver, hijos del reino, ¿cuántos hay aquí? Los hijos del reino. Los hijos del reino. Y los otros también. Estos días llamaron a un pastor por allá de Europa y le dijeron, mire, por aquí está su familiar, por aquí está su familiar, su hijo, su hija. Él sirve o ella sirve. Él dijo, sí, dijo el pastor, sí, ella sirve. Sirve de tropiezo en la iglesia. Claro, de todas formas es un servicio, ¿no? A los que sirven de tropiezo. Ojalá que no hayamos ninguno aquí. Y si lo hay, que se enderece, que se corrija. Porque si no, tiene unas cuentas muy tremendas con Dios por cuadrar. Le voy a rogar que estén de pie en esta hora. ¿Cuántos de verdad queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de corazón queremos que Dios sea nuestro Rey? Y con las palabras del Padre Nuestro, la petición del Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad aquí en mi vida, como es hecha en el cielo. Alabanzas a Dios. Quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, que tú seas el único soberano, el único que gobiernes mi vida seas tú. ¿Cuánto queremos someter nuestra vida de nuevo o recordarle al Señor que Él es el que gobierna sobre nuestra vida, el que tiene toda la soberanía sobre nosotros? Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Cuántos amigos que hay aquí quisieran decirle al Señor, yo quiero que gobiernes también mi vida? Hay un coro que dice, yo quiero que gobiernes mi vida, ¿cierto? A ver, ¿cuántos de los que todavía no son bautizados quieren que el Señor gobierne su vida? A ver, levánteme la mano los que todavía no son bautizados y quieren decirle, Señor, yo quiero que a partir de hoy tú seas el Rey de mi vida, que gobiernes mi vida. Alabanzas a Dios, que gobiernes que guíes mis pasos, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que haga sea bajo la jurisdicción tuya, Señor. Bajo la dirección tuya, Señor, bajo la soberanía suya, Señor. Voy a pedirles a los que han levantado su mano, a las personas que todavía no son bautizadas, si hay alguna que está aquí, ya está apartado del Señor y se quiere reconciliar con el Señor, pues pase aquí, venga de corazón a este lugar y vamos a orar. Voy a pedirle al hermano Bautista y a los de evangelismo que vengan, por favor. Y vamos a orar por estos jovencitos, mire que están llegando aquí, la jovencita, la señora que viene ahí. A ver, todos los que en esta hora desean de todo corazón que el Señor, nuestro Dios, sea el Rey de su vida, que Él gobierne su vida, que Él gobierne sus pasos, que Él gobierne su corazón, que Cristo sea el Rey sobre todas las cosas para ustedes. Amén, amén. Gracias. Gracias a todos los que están viniendo. Gracias a Dios por cada uno.
Gracias a Dios damos por ellos. Alabanzas a Dios. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Recuerdo, si hay alguno que ha estado apartado, que está apartado del Señor, venga y reconcíliese ahora. Si hay alguien que reconoce que no ha estado haciendo las cosas bien, pero de corazón quiere arreglar las cosas, corregir las cosas con Dios, cambiar esas acciones en su vida, venga ahora en el nombre del Señor Jesús y dígale: Señor, si hasta aquí mi servicio ha sido de tropiezo, quiero dar un cambio radical a mi vida y quiero ser de bendición. Si hasta aquí he hecho tropezar a la gente, a las personas o a los hermanos, a partir de ahora quiero ser de bendición para todos. Transfórmame, Señor, con tu poder, que yo sea una bendición para mi pueblo y no tropiezo para ellos. Soberano Señor Jesús.